buenas tardes. Es un gusto poder saludarle en este domingo 4 de agosto. Mi nombre es Jacqueline López y damos inicio inmediatamente a la información, en este caso de interés internacional. Déjeme informarle que solo en el fin de semana se han registrado al menos 3 tiroteos en diferentes estados de Estados Unidos. El primero de ellos en Texas, específicamente en El Paso, el segundo en Ohio y el tercero en horas de la madrugada de este domingo en Chicago. Han dejado ya por lo menos 30 fallecidos y más de medio centenar heridos. Es por eso que tenemos información de último momento acerca de las investigaciones que ya están realizando las autoridades de aquel país. Tenemos información en este momento que nos traslada Jorge Agobián de La Voz de América, colaborador, y por supuesto inmediatamente se la damos a conocer. Jorge, buenas tardes. ¿Qué nos puede comentar al respecto? También la audiencia de TN23 hemos estado haciendo un recorrido por la frontera sur que coincidió con este lamentable hecho en El Paso, Texas, que se encuentra a algunas horas de donde nos encontramos en este momento en Laredo. Las investigaciones continúan, el FBI continúa investigando este suceso que dejó al menos 20 personas fallecidas como un acto terrorista, de terrorismo interno. Este joven de 21 años, recordemos, el día de ayer abrió fuego en una tienda por departamentos en la zona del Paso, en Texas, matando a al menos 20 personas y dejando al menos 2 docenas de heridos. Los fiscales en El Paso piden darle pena de muerte al atacante de 21 años, como te comento. También se sigue investigando las razones o los motivos que llevaron a este joven a abrir fuego contra las personas en este lugar. Se investiga, como le decía, a través de la hipótesis de terrorismo interno, también de un asesinato, pero también de un crimen de odio, pues están relacionando un mensaje que fue publicado en internet horas antes del ataque, un mensaje que iba en contra de los inmigrantes, como con esta persona. Sin embargo, eso sigue investigándose en este momento y es el FBI quien está llevando a cabo esta investigación para determinar si tiene alguna relación el hecho de este comunicado anti-inmigrante con lo sucedido. El comunicado, para ser específico, iba en contra de los inmigrantes hispanos en Estados Unidos, y hay que recordar que tres personas de México fallecieron o fueron víctimas de este ataque en El Paso, y al menos 6 personas se mantienen bajo la custodia en los hospitales. Las personas pues recibieron heridas de bala y están siendo tratadas por los médicos. Esto ocurrió el día de ayer, pero 13 horas después un nuevo tiroteo ocurrió en Ohio, en Dayton, donde las autoridades ya contabilizan al menos 9 personas fallecidas, entre ellas el tirador de 24 años, quien fue atacado por las autoridades un minuto después que comenzó a abrir fuego contra las personas en ese lugar. Jorge Agobián, ¿qué detalles hay sobre esta persona que fue aprehendida en el caso del ataque que se registró en Texas? Y si hay alguna relación entre estos 3 tiroteos que se han registrado, ¿se sabe ya alguna información al respecto? La información sobre la persona, el atacante de 21 años de Texas, se sabe que está bajo custodia de las autoridades cerca en el área fronteriza del Paso, en Texas. Se sabe también que es acusado por los delitos de asesinato capital, y que los fiscales en el área están pidiendo la pena de muerte para esta persona. Sin embargo, las investigaciones continúan su curso y hay parte de las investigaciones incluyen que puedan obtener información de esta persona para saber cuáles fueron las razones reales que lo llevaron a cometer este tiroteo masivo en el área del Paso. No existe todavía conexión, de acuerdo a las autoridades, entre estos 3 incidentes: el primero en Texas, el segundo en Ohio, el tercero, como mencionabas, en Chicago. No existe conexión alguna hasta este momento. Sin embargo, es algo que las autoridades siguen investigando y siguen llevando a cabo estas pesquisas para determinar la razón. Lo cierto es que las autoridades estadounidenses ya se han pronunciado, incluso el presidente Donald Trump ha lamentado los 2 hechos, al mismo tiempo que ha dicho que el gobierno federal estará trabajando con los gobiernos locales para atender esta situación y para atender a las víctimas, pero también los familiares, y determinar la culpabilidad de los hechos. ¿Se habla de posibles cómplices en el caso de Texas, o este hombre se sabe si actúa en solitario? Al principio se habló de 2 sospechosos que fueron detenidos. Sin embargo, después se dio a entender a los medios de comunicación por parte de la policía que no tenían nada que ver con el hecho. Hasta este momento es investigado o es culpado esta persona como el autor intelectual y el que llevó a cabo este tiroteo masivo en Texas. No existe conexión alguna con como te decía, con otros casos, o si tenía colaboración en ese lugar. Lo que sí es cierto es que el atacante viajó desde Dallas, en Texas, donde nos encontramos,
hasta en la zona del Paso, en la zona fronteriza con México. Es más o menos un viaje de 10 horas y las autoridades han dicho que la persona portaba un chaleco antibalas y un rifle con el que alcanzó a estas 20 personas que lamentablemente perdieron la vida durante este tiroteo. Jorge, usted hablaba de que posiblemente se deba a un crimen de odio en contra de migrantes y precisamente usted realizó un recorrido por los diferentes centros de detención en la frontera sur. ¿Cuál es la situación que se está viviendo allá? Pues en nuestro recorrido hemos visto tanto del otro lado, de donde nos encontramos, México, que se encuentra cruzando ese puente, el río, aquí está el Río Grande. De aquel lado la situación, en lo que llegas a México ves a algunos inmigrantes, al menos hablemos de 100 o 200 inmigrantes tirados en el piso. Ellos están allí esperando que el día martes sean trasladados a centros de acogida en México. Esto de acuerdo al protocolo de protección de inmigrantes que estableció Estados Unidos con México. Ellos siguen esperando del otro lado, en México, para ser atendidos por un juez aquí en el lado de Estados Unidos para ver la posibilidad de otorgarle asilo o la petición que hayan realizado en la frontera sur. De este lado, en lo que hemos visto en los centros de detención, pues no hemos tenido acceso completo a los centros de detención. Sí hemos podido hablar con las autoridades, aseguran que pues están llevando a cabo las labores necesarias, aseguran también que hay cruces de personas de manera irregular en esta frontera diariamente y que también eso lo están trabajando, así como el cuidado de manera humana para las personas que se encuentran en estos centros de detención. Sí hemos visitado algunos centros de acogida que están en esta ciudad de Laredo, donde las personas reciben a los inmigrantes que son de alguna manera las autoridades los dejan libres para que continúen sus procesos en algunas ciudades. La mayoría de estas personas vienen con niños o menores, se quedan en estos albergues por al menos 24 horas, allí son atendidos médicamente con Bueno, esta es la información que nos traslada Jorge Agobián acerca de la situación que están viviendo cientos de migrantes que están llegando a la frontera entre México con Estados Unidos, pues ellos ya están recibiendo atención médica, como bien nos comentaba nuestro colaborador de La Voz de América, están recibiendo también alimento y posteriormente podrían ser trasladados ya a un sector de México específicamente para que sea allí donde ellos esperen que ya se les otorgue un asilo, o sea, aceptada o rechazada su petición para poder ingresar posteriormente a Estados Unidos. También Jorge Agobián nos hablaba de estos 3 atentados que se registraron en diferentes estados de Estados Unidos, en Texas, en Ohio, en Chicago. Y se hablaba de específicamente el del Paso, Texas, porque podría deberse a un crimen de odio en contra de migrantes, al menos eso es lo que dicen las autoridades hasta el momento. Sin embargo, es una situación que aún se está investigando. Más de 30 personas han quedado fallecidas durante este fin de semana tras estos atentados y más de 50 también han resultado heridos. Imagínense, además, esta situación crea pues miedo entre las personas, ya que han sido lugares públicos en donde se han registrado estos hechos armados. Incluso algunos de los atacantes pues van completamente equipados con municiones, con armas, incluso con chalecos antibalas al momento de poder ser pues evidenciados por las fuerzas especiales, las fuerzas policiales, pues ellos poder todavía salir con vida. Uno de ellos fue capturado y pues ya las autoridades están intentando hablar con él para conocer en realidad las razones que lo llevaron a cometer ese crimen. Se sabe que en el caso de Ohio, pues un minuto después de que este hombre empezó a cometer este crimen, pues fue abatido a tiros por las fuerzas policiales. Situación que ha sido bien vista por los pobladores, ya que aseguran que de otra manera, quién sabe cuántas personas más hubieran fallecido. Guatemala también se solidarizó con esta situación a través de la cuenta de Twitter del Ministerio de Relaciones Exteriores. Pues hay un comunicado que dice: nuestra solidaridad con las familias de las víctimas y los heridos del tiroteo registrado en el distrito de Oregon, Ohio, ya que se sabe que también hay personas de nacionalidad mexicana dentro de los heridos. Vamos a tener más información durante nuestra jornada de noticias respecto a estas situaciones que se están generando en Estados Unidos.